Esas mañanas calurosas y sofocantes en la carretera, la vida de un hombre de negocios exitoso parecía transcurrir sin sorpresas. Raúl Fernández, uno de los magnates más poderosos de la región, solía tener todo bajo control. Autos de lujo, casas exuberantes y una cuenta bancaria que reflejaba décadas de trabajo arduo, negociaciones y viajes por el mundo. Sin embargo, había algo que él escondía de todos, algo que no se podía resolver con dinero. En ese día específico, Raúl se encontraba en uno de los momentos más decisivos de su vida, sin saber que una decisión impulsiva, tomada años atrás, cambiaría todo. Estaba manejando por una carretera aislada, camino a una reunión de negocios importante. El sol estaba bajo en el horizonte, tiñendo el paisaje con tonos dorados, pero nada parecía iluminar el vacío en su corazón. Miró el asiento del pasajero vacío. La última vez que había hecho ese viaje, la presencia de su hijo, Matías, con tan solo 7 años, lo acompañaba con sus preguntas incesantes sobre el mundo, la vida y, sobre todo, sobre lo que significaba para su padre. Pero ahora, lo que sentía era un agujero inmenso, un silencio opresivo que parecía apoderarse de su alma. Hace 10 años, Raúl tomó la decisión de seguir una trayectoria diferente a la que el destino le había reservado. En una madrugada fría, después de una pelea con su esposa, había tomado a su hijo Matías y lo dejó en la carretera, en un lugar apartado, en medio de la nada. No sabía por qué hizo eso, o tal vez lo sabía, pero la presión y el deseo de escapar lo habían cegado. Lo dejó allí, con la promesa de que volvería. Y lo hizo, días después, cuando ya no encontró ningún rastro del pequeño niño. En ese momento, pensó que lo que estaba haciendo era algo temporal, que pronto se resolvería. Pero la verdad es que la vida nunca volvió a ser la misma. Matías desapareció desde ese día en adelante, y Raúl, ahora atormentado por su propia culpa, no supo qué hacer. Había silenciado todos sus sentimientos, convirtiéndose en un hombre de hierro, dedicado al trabajo. Sin embargo, no podía evitar los destellos de memoria de aquel día. Cuando veía a un niño jugando en la calle, cuando pasaba por un parque, sentía un dolor que se enraizaba en su pecho, un dolor que parecía ser el más verdadero de todos. Raúl aceleró, tratando de alejar esos pensamientos. Sus negocios exigían su atención, y no tenía tiempo para esos fantasmas. Pero, en ese momento, una sensación extraña se apoderó de su cuerpo. Vio algo a lo lejos. Una figura familiar, pero al mismo tiempo, extraña. La silueta de un hombre, con la mirada fija en la carretera. El corazón de Raúl latió aceleradamente. Era él. Matías. El niño que había abandonado en esas tierras áridas se había convertido en un hombre. Lo que vio ante sí era inconfundible, aunque sus ojos intentaran negarlo. Era Matías. Pero ahora, ya no era el niño pequeño con la mirada esperanzada. No. Ahora era un hombre. Un hombre que, con toda certeza, cargaba el peso del abandono. Raúl no sabía qué hacer. Las palabras se enredaban en su mente, pero no salían de su boca. Quería gritar, preguntar qué había hecho Matías, dónde había estado, qué había pasado. Pero no podía. Su garganta estaba seca, y su cuerpo, paralizado por la sorpresa. Matías, con una mirada fría y calculadora, miró el auto de lujo que Raúl conducía. Una leve sonrisa se formó en sus labios, pero no era una sonrisa de alegría. Era una expresión que reflejaba años de dolor, de una pérdida irreparable. Raúl sabía que ese momento significaba algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Su hijo había regresado, pero las consecuencias de su abandono estaban a punto de revelarse. Raúl detuvo el coche bruscamente, su cuerpo tenso, las manos sudorosas sobre el volante. Su corazón parecía querer saltar por su boca. Miró a Matías, que estaba parado en la orilla de la carretera, con los brazos cruzados, esperando, como si supiera que el momento había llegado.
ya no había escapatoria. El hombre que había visto crecer por breves momentos, y luego se había alejado tan cruelmente, ahora estaba allí, frente a sus ojos. Pero, ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría justificar lo injustificable? Matías no se movió. Estaba calmado, mucho más calmado de lo que Raúl podría imaginar. Sus ojos estaban fijos en el coche de lujo, como si lo que había allí fuera algo que ya sabía, algo que ya no necesitaba cuestionar. Era como si hubiera esperado exactamente eso, como si la vida lo hubiera llevado a ese momento, donde el silencio sería la única respuesta posible. Raúl finalmente logró abrir la puerta del coche, sus pasos vacilantes. Sintió las piernas pesadas, como si estuviera cargando el peso de toda una vida. Con cada paso, su pasado parecía acercarse, y no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. Cuando estuvo a pocos metros de Matías, lo miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero no había palabras que pudieran remediar lo que había pasado. Matías, yo, no sé qué decir, dijo Raúl con la voz rasposa, tratando de mantener la compostura. Pero era imposible ocultar la angustia que lo dominaba. Los años habían sido implacables, y ahora, sabía que las consecuencias de sus errores estaban a punto de ser reveladas. Matías permaneció en silencio, observando a su padre como si lo conociera solo por la historia, como si ese hombre frente a él no fuera el mismo que lo había abandonado en medio de la carretera. El tiempo que pasó entre ellos ya no parecía existir. Matías ya no era el niño inocente que necesitaba la protección de su padre. Ahora era un hombre que había vivido sin él, y tal vez incluso mejor por eso. Sé que no tienes palabras, Raúl, dijo finalmente Matías, con la voz fría y distante. Dio un paso adelante, acercándose lentamente a su padre. Pero sabes, todo lo que me hiciste pasar no fue en vano. No soy el mismo niño que dejaste. Y no sé si eso es bueno o malo, pero es la verdad. Crecí lejos de ti. Y eso me hizo fuerte. Raúl sintió el golpe. Cada palabra de Matías era como una cuchillada en su pecho. No sabía qué responder. ¿Cómo podría justificar una decisión tan absurda, tan cruel? ¿Cómo podría explicar que lo había dejado atrás sin mirar atrás, sin intentar buscar una explicación? ¿Por qué hiciste esto, papá?, preguntó Matías con una intensidad que parecía rasgar el silencio. ¿Por qué me dejaste allí, en la carretera, solo? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos y abandonarme de esa manera? Raúl sintió un dolor insoportable, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado. Intentaba encontrar las palabras correctas, pero la verdad era que no había palabras que pudieran justificar lo injustificable. Había fallado como padre, y el peso de eso era algo que no sabía cómo cargar. Yo estaba perdido, Matías, dijo finalmente Raúl, la voz quebrada. No sabía qué hacer. La presión, el trabajo, la vida. Ya no sabía lo que era correcto o incorrecto. Yo no sabía cómo ser el padre que merecías. Fallé. Te dejé, y nada puede cambiar eso. Matías lo miró por un largo momento, sus ojos penetrantes, analizando cada palabra de Raúl. Y luego, sin previo aviso, dio un paso atrás y miró hacia la carretera. Parecía que estaba en otro lugar, que la conversación había terminado para él. Nada cambiará lo que pasó, Raúl. Crecí sin ti, y eso me hizo ser quien soy ahora. Tal vez fue lo mejor, quién sabe. Raúl sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Sabía que Matías tenía razón. Lo que había sucedido en el pasado no podía ser borrado, y las heridas que había causado probablemente nunca sanarán por completo. Pero, en ese momento, sintió algo que no sentía en años, el peso de la responsabilidad. Matías le dio la espalda, comenzando a alejarse. Raúl se quedó allí,
observando la figura de su hijo desvanecerse en el horizonte, como si una fuerza invisible lo estuviera llevando. El dolor, la culpa, la vergüenza, todo parecía acumularse dentro de él, sin encontrar salida. «Matías, espera», gritó Raúl, con la voz quebrada. Pero ya era demasiado tarde. Matías seguía caminando, cada paso resonando en la mente de Raúl, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún llevaba la marca de su fracaso. Y mientras observaba la silueta de su hijo desaparecer en el camino, lo único que Raúl logró escuchar fue el sonido de su propio corazón roto, latiendo descontrolado, recordándole que el precio de la pérdida era algo que no podría pagar. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Sus ojos estaban pesados, pero su mente no dejaba de girar, como un engranaje roto que no encontraba su ritmo. Revolvía la memoria, intentando entender dónde había comenzado todo. Pero lo que no sabía, lo que aún no había comprendido, es que el tiempo no cura las heridas, solo las cubre, y que el peso del pasado nunca deja de acosar el presente. En esa madrugada fría, Raúl despertó con un grito. No era un grito real, sino el eco de un recuerdo que lo perseguía, una memoria de un pasado que había intentado borrar. Se levantó de la cama abruptamente, los pies descalzos tocando el suelo helado, y fue hasta la ventana. Miró hacia la calle vacía, como si esperara algo. Pero no había nada allí. Solo silencio. Ese silencio que lo acompañaba todos los días, desde que Matías había salido de su vida. No sabía qué lo había llevado a tomar esa decisión. Durante los años, trató de justificarse, buscando excusas, razones plausibles. Pero ninguna de ellas parecía suficiente. La verdad, como un veneno que lo corroía por dentro, se presentaba de forma implacable. No solo había abandonado a su hijo. Lo había dejado por miedo, por cobardía. Por no ser capaz de enfrentar la responsabilidad de ser un verdadero padre. Raúl se alejó de la ventana y caminó hacia su oficina, donde el cuadro con fotos en la pared parecía burlarse de él. Esa foto en particular, una de Matías cuando aún era pequeño, con los ojos llenos de curiosidad y esperanza, siempre lo incomodaba. Era como si, al mirarla, viera a un hombre que ya no existía. Y, al mismo tiempo, veía al padre que debía haber sido, pero no fue. Al recordar aquella noche fatídica, Raúl casi podía sentir la presión del volante en sus manos. Recordaba el miedo que sentía, la inseguridad sobre la vida, el trabajo, el futuro. Recordaba haber mirado a Matías, ese niño de solo 5 años, con los ojos grandes, llenos de inocencia, y haber sentido una ola de pánico. ¿Cómo podría cuidar de alguien tan vulnerable, si apenas podía cuidar de sí mismo? En ese momento, Raúl pensó que lo mejor sería dejarlo, que la vida lo fortalecería de alguna forma. En realidad, no sabía lo que pensaba. Solo sabía que el miedo a ser padre, a ser responsable, era mayor que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Así fue como lo dejó en la carretera, con el corazón roto, sin valor para mirar atrás. Pero ahora, Raúl sabía que el tiempo había pasado, y que ya no había vuelta atrás. Ya no podía convencerse de que sus acciones no tenían consecuencias. La mirada de Matías, la frialdad de su actitud, todo le recordaba su fracaso. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo intentar recuperar el tiempo perdido? Pero lo que más lo atormentaba no era solo la ausencia de Matías, sino el hecho de que ya no sabía quién era él. Sentía que no reconocía a la persona en la que se había convertido. Fue entonces cuando una idea se apoderó de su mente. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender en qué se había convertido Matías. ¿En qué se había convertido él? ¿Qué había perdido Raúl a lo largo de los años? No podía seguir viviendo en esa incertidumbre. El dolor de no saber qué había pasado con su hijo era insoportable, pero la idea de ir hacia él y tratar de encontrar algún camino de regreso parecía la única salida. A la mañana siguiente, Raúl no tardó en tomar su decisión.
Se levantó temprano, se arregló rápidamente y tomó el coche. No sabía exactamente dónde encontrar a Matías, pero tenía una idea de dónde podría estar. Sabía que su hijo había cambiado. Sabía que tal vez ya no sería posible encontrar a la persona que había imaginado. Pero tenía que intentarlo. Tal vez fuera la última oportunidad de redimirse. Mientras conducía, la carretera parecía interminable, y con cada kilómetro, sentía como si se dirigiera a un lugar desconocido, un lugar donde tal vez ya no fuera bienvenido. Pero ya no había vuelta atrás. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Necesitaba enfrentar la verdad. El camino parecía un laberinto. Pero a Raúl no le importaba. Sabía que su búsqueda lo llevaría a algo que temía profundamente, el enfrentamiento con él mismo. El viaje que había comenzado hace muchos años, cuando abandonó a su hijo, aún se estaba escribiendo. Y necesitaba concluir esa historia, de una forma u otra. Raúl condujo durante horas, la carretera extendiéndose ante él como una cinta solitaria e interminable. Apenas notaba el movimiento de los árboles y las montañas a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en la línea del horizonte, donde imaginaba el destino de Matías, ese hijo que había dejado atrás. Cada kilómetro recorrido traía una capa más de angustia, un peso más en su pecho. El día comenzaba a caer cuando finalmente llegó a la pequeña ciudad donde Matías había crecido. Raúl detuvo el coche frente a la antigua casa que, ahora, parecía aún más deteriorada de lo que recordaba. Las paredes estaban descoloridas y el portón, oxidado, casi caía. El vecindario, que antes estaba lleno de vida, ahora estaba en silencio, como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar. Salió del coche con el corazón latiendo acelerado, sintiendo que con cada paso se alejaba más de lo que era y se acercaba más a lo que temía. Siempre se había dicho que no quería formar parte de la vida de Matías, que lo mejor era dejarlo vivir su propia vida. Pero ahora, sentía una necesidad urgente de encontrarlo. Algo dentro de él, un dolor inexplicable, lo impulsaba a buscar a ese hijo perdido. Entró en la casa que aún guardaba las memorias de tiempos pasados, los ecos de las risas de cuando Matías corría por ahí. Pero no había nadie en casa. La señora que vivía en la casa de al lado, una vieja amiga de su madre, lo miró con una expresión curiosa cuando él preguntó por Matías. ¿Es usted el padre de Matías?, preguntó, con la voz baja y cautelosa. Raúl asintió, sintiendo el peso de las palabras al salir de su boca. Ella, con un semblante apesadumbrado, le dijo que Matías ya no vivía ahí. Se había ido hace años, buscando una vida diferente, lejos de todo lo que le recordaba su pasado. Raúl sintió como si un vacío se abriera en su estómago. No sabía qué hacer, dónde buscar a su hijo, cómo intentar comprender en qué se había convertido si apenas podía encontrar rastros de su pasado. Pero la señora, como si hubiera leído sus pensamientos, le dio una información que hizo que la sangre de Raúl se helara. Matías mató a un hombre, dijo ella, con la voz temblorosa, como si aquella revelación fuera algo que ni siquiera ella podía entender del todo. Hace unos meses. En la ciudad grande. Nadie supo qué era él hasta después. Raúl no podía creer lo que escuchaba. Tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. Matías, su hijo, involucrado en un asesinato. ¿Cómo era posible? El niño que había abandonado, el inocente que una vez fue, ahora era un hombre capaz de quitarle la vida a alguien. Raúl no lograba procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué sucedió?, preguntó con la voz ronca, intentando comprender qué pudo haber llevado a Matías a cometer algo tan terrible. La mujer solo negó con la cabeza, diciendo que nadie conocía los detalles, pero que Matías estaba en una prisión en la ciudad grande, lejos de todos. Había cambiado, se había convertido en una persona distinta, alguien con una historia que Raúl nunca habría podido imaginar. Raúl quedó en silencio por un largo rato,
sintiendo el dolor de aquella verdad. No sabía qué hacer. Lo que más temía se había vuelto realidad. Matías no solo lo había perdido a él, sino que también se había perdido a sí mismo. Y ahora Raúl no sabía ni por dónde empezar a buscarlo. Al cabo de un tiempo, la mujer le entregó un trozo de papel. Era la dirección de la prisión. Raúl miró el papel mientras su mente daba vueltas, el peso de lo que debía hacer se volvía cada vez más claro. La jornada que había pensado que sería sencilla ahora se revelaba como algo mucho más oscuro y complicado. La vida de su hijo y la suya propia se entrelazaban en algo que ya no podía comprender. Pero sabía que no había vuelta atrás. Mientras Raúl regresaba al coche, la lluvia comenzó a caer, fuerte e incesante, como si el cielo intentara lavar su alma, limpiar los restos de arrepentimiento que llevaba dentro. Sabía que ahora era una carrera contra el tiempo. Tenía que ver a Matías, tenía que hablar con él, aunque no supiera qué decir. Necesitaba entender qué había pasado, por qué Matías había tomado aquel camino. Y tal vez, solo tal vez, encontrar una forma de redimirse. El coche se deslizó por la carretera mojada mientras Raúl se dirigía hacia la ciudad grande, su corazón latiendo cada vez más rápido. Sabía que lo que le esperaba era algo que no podía controlar. Pero también sabía que no podía regresar. Raúl no podía apartar los ojos de la carretera, su mente un remolino de pensamientos. Cada kilómetro recorrido era un peso más sobre sus hombros. No sabía qué esperar al llegar a la prisión. ¿Qué le diría a Matías? ¿Cómo enfrentaría al hombre en el que su hijo se había convertido? Temía que el hombre tras las rejas fuera irreconocible, una versión de Matías que nunca habría imaginado. Pero el miedo no era suficiente para detenerlo. Tenía que ver a su hijo. Necesitaba entender lo que había pasado. Al llegar a la ciudad grande, Raúl se sintió como un extraño en su propio viaje. El concreto y el caos de la ciudad eran muy diferentes al silencio del pequeño pueblo donde Matías había crecido. La prisión estaba en un barrio alejado, rodeada de altos muros y una seguridad imponente. Cuando Raúl estacionó el coche y miró el edificio, sintió el peso de todo aquello. La última vez que había estado en un lugar así fue hace años, cuando él mismo, en su juventud, casi fue condenado por un error impulsivo. Pero se había alejado de esa vida, y ahora estaba ahí, otra vez, en un lugar donde el dolor y el arrepentimiento eran casi palpables. Al entrar en la prisión, Raúl fue rápidamente informado sobre las visitas de familiares. Después de un breve proceso burocrático, lo llevaron a la sala de visitas. Se sentó nerviosamente en una silla de metal, con la mirada fija en la puerta frente a él. Cada minuto parecía una eternidad. No sabía qué esperar. ¿Qué haría al ver el rostro de Matías por primera vez después de tantos años? No sabía qué diría. Y entonces, la puerta se abrió. Matías entró, escoltado por 2 guardias. Se veía mayor, claro, pero había algo diferente en su mirada. Raúl casi no reconoció al hombre frente a él. Los ojos de Matías estaban vacíos, una sombra de alguien que había perdido algo dentro de sí. Su cabello estaba cortado de manera sencilla y parecía más delgado de lo que Raúl recordaba, pero lo que más impresionaba era la frialdad que emanaba de su hijo. Ese no era el niño que Raúl había dejado en la carretera. Era un hombre endurecido por las circunstancias, alguien que, probablemente, se había apartado de todos los sentimientos que alguna vez pudo haber tenido. Matías se sentó lentamente, y ambos permanecieron en silencio por un momento. Raúl sintió el peso de aquel silencio entre ellos, como si nada pudiera romperlo. Intentó hablar, pero las palabras parecían perderse antes de salir de su boca. ¿Qué haces aquí?, preguntó Matías con una voz baja, casi fría, que hizo que el corazón de Raúl latiera con más fuerza. La mirada de Matías era penetrante, desafiante, como si estuviera poniendo a prueba los límites de su padre. Raúl respiró hondo,
obligando a sus palabras a salir. Vine a verte. A saber qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Matías lo miró por un instante, y luego, con una sonrisa amarga, respondió. ¿Qué pasó? Tú me dejaste en la carretera, papá. Eso pasó. Tú me abandonaste, y ahora vienes aquí a hacerme preguntas. ¿Por qué no lo hiciste antes? Cuando era niño, cuando te necesitaba. Las palabras de Matías cortaron a Raúl como un cuchillo. Sintió el dolor de cada una de ellas, la acusación de aquel hijo que había abandonado. Pero no sabía qué responder. El tiempo había pasado, y ahora la verdad parecía aún más difícil de soportar. Raúl miró a su hijo, intentando encontrar una respuesta, pero no podía articular nada que fuera suficiente. ¿Qué quieres que diga? Raúl finalmente logró hablar, con la voz temblorosa. No sé. No sé por qué hice lo que hice. No sé qué me pasó, pero sigo siendo tu padre, Matías. Y aunque te fallé, nunca me olvidé de ti. Nunca lo hice. Matías soltó una risa seca, casi sarcástica. ¿No te olvidaste de mí? Me dejaste, papá. Me dejaste solo, sin nada. ¿Y ahora vienes a pedirme perdón? No sé si hay algo que puedas decir que cambie lo que ya pasó. El silencio que siguió fue pesado. Raúl sintió como si estuviera enfrentando una barrera inquebrantable. Había imaginado tantos escenarios, pero nada se comparaba con la realidad de ese momento. El hijo que había abandonado ahora era un hombre endurecido por el sufrimiento, incapaz de perdonar, incapaz de abrirse. Matías. Raúl comenzó, pero su voz se quebró. Tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero las lágrimas amenazaban con salir. Por favor, ¿puedes perdonarme? Matías lo miró con una expresión distante, como si intentara leer el alma de su padre. Por un momento, el silencio entre ellos pareció pesar más que cualquier palabra. Y entonces, Matías habló de nuevo, pero esta vez su voz era diferente, casi imperceptible. No sé si puedo, papá. No sé si quiero. Pero, hay algo que necesitas saber. Raúl se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo importante estaba a punto de revelarse. ¿Qué diría Matías? ¿Qué podría ser más doloroso que lo que ya había escuchado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Raúl, con el corazón acelerado, sintió una oleada de ansiedad apoderarse de su cuerpo. Cada músculo, cada nervio, parecía esperar lo que estaba por venir. Matías, con la mirada fija en su padre, parecía debatirse internamente sobre si debía o no compartir lo que llevaba dentro. No lo entenderás, papá, dijo finalmente Matías, con una voz suave pero cargada de dureza. No entenderás lo que pasó, lo que me hicieron después de que me dejaste. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir Matías con eso? Su mente, ya en un torbellino de emociones, intentaba comprender, pero las palabras no llegaban a formarse. Sentía una presión en el pecho, como si le faltara el aire. Ellos. ¿Quién es, Matías?, preguntó Raúl, titubeando, sin saber qué más decir. La respuesta parecía obvia, pero la forma en que Matías lo decía lo hacía todo más confuso. Los otros, la familia en la que me dejaron. Matías vaciló un momento, pero la amargura en su voz era evidente. ¿Sabías que después de que me abandonaste terminé en un orfanato? Me llevaron ahí, papá. No sabía ni qué estaba pasando. Todo lo que tenía era el dolor de que tú no estuvieras conmigo. Pero después, no fue mejor. Me adoptaron, sí, pero no era una familia que quisiera darme amor. Solo era una boca más para alimentar. Alguien a quien moldear, un ser humano desechable.
Raúl sintió su garganta cerrarse. Lo que Matías estaba diciendo era más cruel de lo que jamás podría haber imaginado. Sabía que el abandono había sido un error, pero no tenía idea del sufrimiento que su hijo había soportado después. No sabía. No sabía eso, murmuró Raúl, sus ojos llenándose de lágrimas. Yo solo intentaba escapar. Intentaba ser alguien, pero fui egoísta. No pensé en ti, nunca pensé en ti. Cubrió su rostro con las manos, en un gesto de desesperación. Lo siento, Matías. Perdóname, por favor. No sabía qué. Matías levantó una mano, deteniendo el torrente de palabras de su padre. La mirada que le dirigió ahora era diferente. Ya no era solo frialdad, sino algo más profundo. Un dolor que parecía venir desde lo más hondo de su ser, un resentimiento amargo e incontenible. Me dejaste, papá. Y eso no tiene excusa. Pero lo peor fue lo que vino después. Yo vi otro lado de la vida. Uno que me destruyó. El abuso, la violencia emocional, el desprecio. Me convertí en algo que nunca quise ser. Aprendí a sobrevivir, no a vivir. Aprendí a odiar. Las palabras de Matías eran como cuchillas, pero Raúl sabía que debía escucharlas todas. Cada una cortaba profundo, y él se sentía destrozado por dentro. No sabía qué decir. ¿Qué se podía decir frente a eso? Ya sé que no puedo cambiar el pasado, continuó Matías, sus ojos ahora vidriosos. Y sé que te sientes culpable, pero lo que viví, eso está marcado en mí. Eso nunca desaparecerá. Raúl, en un intento desesperado por reconectar, se inclinó un poco más sobre la mesa de visitas. Sus ojos estaban fijos en Matías, como si intentara alcanzar al niño que aún vivía en el corazón de su hijo. Al niño que había abandonado, al hombre que ahora veía frente a él. No sé qué hacer, Matías. No sé cómo borrar todo el dolor que te causé, dijo Raúl, con la voz baja y llena de dolor. Pero necesito que sepas que te amo, que nunca dejé de amarte. Solo, no sabía cómo lidiar con la vida. De nada sirve, papá. De nada sirve. Matías bajó la mirada, su expresión oscilando entre la ira y la tristeza. ¿Crees que no lo sé? Sé que me amas. Pero el amor no borra los errores. El amor no hace que el tiempo retroceda. La tensión en el aire parecía imposible de disipar. Raúl sabía que no había palabras que pudieran sanar lo que ya estaba hecho. Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía redimirse? No había respuestas para esas preguntas. El silencio volvió a llenar la sala. Raúl permaneció inmóvil, mientras los minutos parecían arrastrarse con lentitud. Miró a Matías, quien ahora parecía distante, con la mirada fija en el suelo, como si evitara enfrentar a su padre. Entiendo, hijo, dijo finalmente Raúl, con la voz quebrada. Entiendo todo. Y si no quieres volver a verme, lo entenderé. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí. Siempre. Matías levantó los ojos, y por primera vez, Raúl vio un leve cambio en su mirada. Era como si, por un instante fugaz, buscara algo en el fondo de su padre, algo que tal vez aún pudiera ser reconstruido. Pero, poco después, enderezó su postura, como si hubiera tomado una decisión. Yo, no sé si puedo perdonarte. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero ya no soy ese niño perdido. Soy un hombre, papá. Y la vida sigue. Con esas palabras, Matías se levantó lentamente, y los guardias se acercaron para escoltarlo de regreso a su celda. Raúl se quedó ahí, paralizado, con el peso de las palabras aún resonando en su mente. Antes de desaparecer por la puerta, Matías miró una última vez a su padre, y con una mirada que mezclaba enojo y dolor, dijo:
Solo recuerda esto, me abandonaste. Eso, papá, nadie lo puede borrar. El viento cortante de la mañana parecía una metáfora del torbellino que Raúl llevaba dentro de sí. A medida que salía del tribunal, su cuerpo estaba cansado, agotado por el peso de tantas emociones y recuerdos. Ya no sabía quién era ni qué podía llegar a ser. El dolor de ser rechazado por su hijo, de saber cuánto había fallado como padre, lo invadía con cada paso que daba. Raúl caminaba por las calles vacías, mientras las personas apresuradas a su alrededor seguían con sus vidas, con sus problemas. Pero para él, todo parecía haberse detenido. Las palabras de Matías seguían resonando en su mente, me abandonaste. Eso, papá, nadie lo puede borrar. Cada una de esas frases golpeaba profundamente, como un recordatorio constante de una herida que nunca sanaría. Sabía que nada justificaba la decisión que había tomado años atrás. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Cómo podría reconstruir su relación con su hijo si el pasado lo perseguía a cada paso como una sombra que no podía apartar? Las respuestas, si existían, parecían demasiado lejanas, fuera de su alcance. Y el miedo de que ya fuera demasiado tarde lo consumía. Mientras vagaba por las calles perdido en sus pensamientos, su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su secretaria, urgente. Llame a la oficina. Raúl no tenía fuerzas para enfrentar nada más en ese momento, pero sabía que no podía ignorarlo. Tratando de no pensar en lo que lo esperaba al otro lado de la línea, sacó el teléfono y marcó el número con manos temblorosas. La voz de Mariana, su secretaria, sonó al otro lado, tensa y preocupada. Señor Raúl, tenemos una situación. La empresa está en peligro. Necesito una decisión rápida ahora mismo. Si no actuamos, vamos a perderlo todo. Raúl sintió que la presión aumentaba. Siempre había sido un hombre astuto en los negocios, alguien que sabía manejar crisis y desafíos. Pero en ese momento, ninguna de sus habilidades parecía suficiente para contrarrestar el peso de su corazón roto. La responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros parecía insoportable. Mariana, yo no sé qué hacer. No puedo más. Dile a quien sea necesario, pero no puedo lidiar con esto ahora, respondió con la voz rota. Señor, con todo respeto, si no toma una decisión, la empresa que construyó se va a desmoronar. Sé que está pasando por un momento difícil, pero necesita levantarse y actuar. No es solo su vida personal la que está en juego. Si la empresa cae, muchas personas sufrirán. Raúl cerró los ojos, presionando sus sienes con los dedos. El dilema frente a él parecía insoportable. ¿Qué debía hacer? Su empresa, su vida profesional, el futuro de tantas personas dependían de una acción rápida, pero su alma estaba destrozada por lo que acababa de pasar con Matías. Voy a intentarlo, Mariana. Pero dame más tiempo. Necesito pensar. Ella insistió, con la urgencia de quien sabe que el tiempo se está acabando. Pero antes de colgar, dijo algo que hizo que Raúl se detuviera un momento. Señor Raúl, recuerde esto, siempre ha sido un hombre valiente. No es momento de rendirse, ni en su vida profesional, ni en su vida personal. Él no estaba seguro de qué quería decir con eso, pero algo dentro de él se movió. Tal vez todavía había algo que podía hacer, algo que no había visto hasta ahora. Sin más palabras, colgó el teléfono y se quedó ahí, solo, inmerso en sus pensamientos. Cada paso que había dado en la dirección equivocada parecía haberlo llevado hasta este punto. Sentía el peso del arrepentimiento y la culpa, y sabía que lo que estaba por venir podría cambiar su vida para siempre. Mientras trataba de procesar la avalancha de sentimientos y decisiones, una sombra se proyectó frente a él. Alzó la vista y vio una figura familiar que lo hizo detenerse en seco. Su corazón dio un salto, y el tiempo pareció ralentizarse. Delante de él estaba alguien que nunca pensó volver a ver.
Era Clara. Clara, la mujer que había amado en el pasado. La mujer que, de alguna forma, aún lo perseguía con su sola presencia. Estaba parada a pocos pasos de él, y su mirada era penetrante, cargada de algo que Raúl no podía identificar de inmediato. Tragó saliva, sin saber qué decir. «Raúl», dijo ella, su tono suave, pero con una firmeza que él reconoció de inmediato. «Sé lo que estás pasando. Y necesito que me escuches». Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo sabía lo que él estaba viviendo? No tenía fuerzas para responder. Solo pudo mirarla, sin saber si debía alejarse o quedarse y escuchar lo que tenía que decir. Clara dio un paso hacia adelante, con una mirada de comprensión. Supe lo que pasó con Matías, lo que él dijo. Y sé que el dolor que estás sintiendo ahora, es un dolor profundo. Pero Raúl, aún tienes tiempo para corregir las cosas. No dejes que el arrepentimiento lo controle todo. Tienes más de una oportunidad, pero necesitas creer que puedes cambiar las cosas. Yo puedo ayudarte. Raúl la miró, incrédulo. ¿Cómo podía ella ayudarlo? ¿Cómo alguien podía ayudarlo a arreglar lo que había roto de manera tan irreparable? El viento soplaba fuerte, llevándose consigo el peso de todo lo que él había vivido hasta allí. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. El futuro aún parecía incierto, pero una pequeña chispa de esperanza, aunque débil, parecía comenzar a encenderse dentro de él. Pero, ¿qué exactamente quería decir Clara? ¿Cuál era el siguiente paso que debía dar? Esas palabras de Clara quedaron resonando en la mente de Raúl durante toda la noche. Aún tienes tiempo para corregir las cosas. No dejes que el arrepentimiento lo controle todo. La frase parecía tener un poder extraño sobre él, algo que no podía explicar. Desde que la vio en la plaza, algo dentro de él cambió. No era una verdadera esperanza, sino una posibilidad remota de que tal vez aún fuera posible recuperar lo que había perdido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo alguien, especialmente Clara, podía creer que él aún tenía control sobre su vida, sobre su destino? ¿Qué podía hacer ahora que ya había abandonado a su hijo y destruido las posibilidades de una relación con él? Raúl no tenía respuestas para esas preguntas. Se sentía perdido entre la confusión de sus propios sentimientos, aún intentando entender cómo sus decisiones lo habían llevado hasta allí. Al amanecer, Raúl se levantó, aún con el peso de las conversaciones pendientes y las decisiones que debía tomar. Miró al espejo del baño, su imagen reflejada, envejecida, marcada por los años de éxitos y fracasos. Su cabello, antes lleno, ahora estaba ralo, sus ojos opacos por el agotamiento emocional. Ya no parecía el hombre que había dominado el mundo de los negocios, el hombre que creía que podía controlar todo. Pero ahora, frente a todo lo que había sucedido, se veía como un hombre pequeño, incapaz de recuperar lo que había perdido. El celular vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Clara. Simple, directo: nos encontramos hoy. Vamos a hablar sobre cómo puedes hacer que esto funcione. Él dudó por un momento. Tal vez ella tenía razón. Tal vez existía una forma de empezar de nuevo, de al menos rescatar lo poco que quedaba de su dignidad. Pero, ¿qué quería exactamente Clara de él? Raúl no sabía si podría confiar en ella, no después de tanto tiempo y tantos secretos. Cuando llegó al lugar acordado, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, Clara ya estaba allí, esperando con una sonrisa serena en el rostro. Algo en su expresión, sin embargo, decía que ella sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a compartir. Y eso lo inquietaba. «Raúl, ¿estás bien?», preguntó Clara con una amabilidad que parecía tan distante del hombre en que él se había convertido. Él sonrió levemente, sin ánimo. «Más o menos. Ya no sé qué esperar».
El pasado es como una sombra que no puedo apartar. Clara lo miró atontamente. El pasado nunca se va, Raúl. Pero lo que tú hagas con él, eso sí marca la diferencia. Por eso, quiero ayudarte. Raúl respiró hondo, tratando de mantener la calma. Ya no quería más promesas vacías. Pero Clara parecía diferente, parecía genuina, como si realmente supiera lo que él necesitaba. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Raúl, sin rodeos. Clara lo miró por un momento, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Finalmente, habló. Tengo algo que necesitas saber, algo que puede cambiarlo todo. No es fácil, Raúl, y tal vez no estés preparado para esto, pero lo voy a contar. Matías no es el único que tiene secretos sobre el pasado de tu familia. Tú, Raúl, también tienes un secreto. Y puede ser la clave para que reconquistes a tu hijo. Raúl la miró, incrédulo. ¿Qué quería decir con eso? Él, con tantos errores, con tantas decisiones equivocadas, ¿aún tenía algo por descubrir? Sintió el peso de las palabras, pero no tenía fuerzas para reaccionar de inmediato. Clara, no entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Ella suspiró suavemente, y sus ojos se suavizaron. Estoy hablando de algo que pasó hace años, antes de que conocieras a tu esposa, antes de que naciera Matías. Algo que está relacionado con tu propia historia y con tu destino. Si quieres, puede ser la clave para cambiarlo todo. Pero depende de ti. Raúl sintió que su corazón latía más rápido. ¿Secretos? ¿Algo que no sabía sobre su propia vida? No sabía si debía sentirse asustado o curioso. Pero lo que más sentía, más que cualquier otra cosa, era la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Clara, no sé qué estás tratando de decirme, pero no puedo lidiar con más sorpresas. No ahora. Ella sonrió con una mirada triste. Sé que tienes miedo, Raúl. Pero solo confrontando el pasado podemos encontrar la redención. Lo sé porque yo también pasé por algo parecido. Pero la diferencia es que yo no me rendí. Raúl se alejó por un instante, como si tratara de digerir esas palabras. No sabía si estaba listo para enfrentar otra verdad incómoda. Ya había perdido tanto, ya había cometido tantos errores. ¿Qué más podría descubrir que pudiera, de alguna manera, cambiarlo? Pero Clara parecía firme, convencida de que eso era el único camino. Yo puedo ayudarte, Raúl. Pero necesitas creer que aún hay algo que hacer. ¿Quieres intentarlo? Raúl cerró los ojos, el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que, en algún lugar, el camino hacia la redención pasaba por este enfrentamiento con el pasado, por esta revelación que Clara decía que existía. Lo que estaba a punto de descubrir podría ser la clave para arreglar todo, o la última gota que lo hundiría de una vez por todas. La miró, con los ojos cansados, pero una chispa de esperanza, aunque pequeña, comenzaba a nacer dentro de él. Está bien. Dime lo que necesito saber. Clara sonrió, pero había algo enigmático en su sonrisa. Sabía que el viaje de Raúl apenas comenzaba, y que las revelaciones que vendrían transformarían no solo el futuro de Raúl, sino el destino de todos a su alrededor. Raúl sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad creciendo dentro de sí. ¿Qué iba a revelar Clara? La verdad sobre su pasado lo atormentaba, pero al mismo tiempo, sabía que tenía que enfrentarse a ello. No podía seguir viviendo en la mentira, con el peso de tantos años sin saber lo que realmente había sucedido. Clara lo condujo a una sala reservada, en un rincón más aislado del café. El ambiente era silencioso, sin distracciones, como si el propio espacio se estuviera preparando para el impacto de las palabras que pronto llegarían. Cuando se sentaron a la mesa, Clara respiró hondo, como si se estuviera preparando para contar algo profundo,
algo que él no quería escuchar. Raúl, comenzó, su voz calmada, pero con una seriedad que le hizo tragar en seco. Lo que voy a contarte no es fácil. Pero necesitas saber la verdad, porque está directamente ligada a tu hijo, y al motivo por el que perdiste todo. Raúl la observó atontamente, tratando de mantener la calma, pero el nerviosismo en su pecho era evidente. Se vio otra vez frente al abismo de un misterio que parecía cada vez más insondable. Clara lo miró, y sus ojos brillaron con una tristeza profunda. Parecía pesar cada palabra, y Raúl sintió una urgencia súbita por saber lo que ella tenía que decir. Yo sé quién es el verdadero padre de Matías, dijo Clara finalmente, y esas palabras cayeron sobre Raúl como un peso insoportable. Se congeló. Su corazón latió con fuerza. La sala parecía girar. ¿Qué estás diciendo?, logró preguntar, sin creer en sus palabras. Clara se mantuvo firme, pero el dolor era visible en su rostro. Raúl, antes de que conocieras a Isabel, antes de que te casaras, hubo algo que cambió todo. Matías no es tu hijo biológico. El choque fue tan grande que Raúl apenas podía procesarlo. Miró a Clara, como tratando de entender. Sus ojos estaban desorbitados, el aire parecía faltarle. ¿Qué estaba diciendo? ¿Matías no era su hijo? ¿Cómo? No podía entenderlo, su mente comenzaba a confundirse. No es posible. Yo vi a Matías crecer, él es mi hijo, respondió Raúl, casi desesperado. Se inclinó en la silla, intentando equilibrarse frente a lo que estaba escuchando. Clara no desvió la mirada. Sabía que esa revelación lo destruiría, pero era necesario. Sé que es difícil de creer, Raúl, pero es la verdad. El verdadero padre de Matías, el hombre al que él llama padre, es alguien que tú conoces bien. Alguien que ha estado muy cerca de ti durante años. Raúl no sabía qué sentir. El vacío se apoderaba de su estómago, una sensación de desorientación total. ¿Quién es él, Clara? ¿Quién es ese hombre?, preguntó, con la voz temblorosa. Clara vaciló por un momento, y luego susurró, es tu hermano, Miguel. Raúl sintió una explosión dentro de sí. Miguel. Su hermano. El hombre que pensaba haber perdido para siempre, el hombre que había descuidado durante tantos años. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo el destino podía ser tan cruel, tan implacable, que le robara hasta el derecho de ser el padre del hijo que él había criado como suyo? La revelación fue como un golpe mortal. La verdad que Clara había traído a la mesa derrumbó todo lo que Raúl creía cierto en su vida. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y todo lo que había construido, todo el orgullo que tenía de su familia, desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo pasó esto? Raúl estaba casi sin palabras. El dolor en su garganta casi lo asfixiaba. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué su hermano, el hombre con el que había vivido tantos años, había hecho algo tan impensable. Clara lo miró, sintiendo el dolor que él estaba experimentando. Miguel e Isabel se enamoraron, Raúl. Fue antes de que supieras que esperabas a Matías. Pero, debido a las circunstancias de la vida, se distanciaron. Isabel se quedó contigo, y Miguel siguió su camino, alejándose. Pero lo que nadie sabía, lo que tú no sabías, era que Miguel tenía un vínculo con Matías, un vínculo biológico. Él nunca supo esto, Raúl. Hasta hoy, él no lo sabe. Y Isabel, ella también lo ocultó de ti. Raúl estaba paralizado, su mente giraba alrededor de esta verdad que no quería aceptar. Su hermano, el hombre que pensaba haber perdido para siempre, ¿tenía una conexión tan profunda con su hijo? Eso explicaba la semejanza de Matías con Miguel, pero Raúl nunca lo había notado. ¿Cómo podría?
Estaba cegado por la rabia, por la arrogancia, por su propia ignorancia. No puedo creer esto, dijo Raúl, las palabras saliendo con dificultad. No sabía si estaba listo para asimilar tal revelación. El dolor era insoportable, pero sabía que debía enfrentarlo. Clara respiró hondo, sabiendo que la conversación apenas comenzaba. Necesitas hablar con Miguel, Raúl. Necesitas saber la verdad. Solo así ustedes podrán, juntos, descubrir cómo lidiar con Matías y con el pasado. Pero, más que eso, necesitas ser honesto contigo mismo. Porque todo lo que perdiste, todo lo que abandonaste, fue consecuencia de tus decisiones. Y la única manera de arreglar todo esto es aceptar la verdad. Raúl miró a Clara, con sus emociones en conflicto. Sabía que el camino por delante sería largo y arduo. Pero tal vez, solo tal vez, esa revelación fuera el primer paso para recuperar lo que aún quedaba de su vida. O tal vez fuera el fin de todo. Se levantó lentamente, su mirada distante. Necesito tiempo, Clara. Necesito procesarlo. Ella sintió, comprendiendo el peso de esa decisión. Lo sé, Raúl. El tiempo puede ser lo que más necesitas ahora. Raúl le dio la espalda a Clara, con pasos pesados mientras salía del café, con la mente en caos. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo lidiaría con la verdad, con el dolor que parecía aplastarlo? El futuro estaba frente a él, pero el camino era incierto, lleno de sombras y revelaciones que podrían cambiarlo para siempre. Raúl despertó con la mente nublada y el corazón pesado. La noche anterior fue larga, llena de pensamientos entrelazados y disueltos en preguntas sin respuesta. El peso de la verdad lo aplastaba, pero sabía que ya no podía huir. El dolor de perder el control sobre su propia vida y la decepción de haber sido engañado tanto tiempo, finalmente lo llevaron a un punto de decisión. Sabía que tenía que enfrentarse a Miguel, enfrentar su propio reflejo y tratar de reconstruir lo que quedaba de la familia. A medida que el día comenzaba a clarear, Raúl sabía que el momento que tanto temía estaba por llegar. Tomó el teléfono y, con la mano temblorosa, marcó el número de Miguel. El sonido del teléfono sonando parecía una eternidad, cada segundo más tenso que el anterior. Finalmente, Miguel contestó, y la voz de su hermano trajo una mezcla de sorpresa y preocupación. Raúl, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas ahora? Raúl cerró los ojos y, por un momento, la ira que había sentido por Miguel pareció desaparecer. Todo lo que quedaba era un dolor insoportable, un dolor que ya no era sobre los errores del pasado, sino sobre lo que había perdido. Miguel, necesitamos hablar. Yo necesito entender todo. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Miguel sabía que ese momento se acercaba, pero tal vez no imaginaba lo que estaba por venir. Está bien. Estaré en casa en 1 hora. Podemos hablar. Raúl colgó el teléfono y se levantó de la silla, sintiendo sus pies pesados, como si caminara sobre vidrio roto. Sabía que ese encuentro no resolvería todo, pero tal vez sería el primer paso para comenzar a sanar las heridas que, durante tanto tiempo, había preferido ignorar. Ya no había tiempo para esconder la verdad. 1 hora después, Raúl estaba parado frente a la casa de Miguel. Respiró hondo y tocó la puerta. El sonido de pasos rápidos resonó, y pronto Miguel apareció, con una mirada preocupada. Al ver a Raúl, una sonrisa triste apareció en su rostro, pero pronto se deshizo, dando paso a la tensión. Raúl, ¿qué está pasando? Parece que algo muy serio sucedió. Raúl lo observó por un momento, los ojos turbios por la mezcla de dolor y arrepentimiento. Sabía que tenía que comenzar, pero no sabía cómo. Miguel. Descubrí la verdad sobre Matías. Descubrí que tú eres su padre. Ya no puedo vivir en la mentira. El dolor de haber sido engañado,
de haber perdido tantas cosas, todo eso me está consumiendo. Miguel se quedó congelado. Las palabras de Raúl cayeron sobre él como un peso insoportable. Estaba allí, frente a su hermano, y por primera vez en muchos años, las mentiras que lo separaban ya no podían ser ignoradas. La angustia que sentía Raúl se reflejaba en la expresión de Miguel, que respiró profundamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Raúl, yo no sabía que era el padre de Matías. No lo sabía, ni yo ni Isabel. Pero aún así, todo lo que pasó entre nosotros, sé que fue un error. Lo siento mucho por todo. La voz de Miguel temblaba, pero había sinceridad en esas palabras. Raúl lo miró fijamente, como si quisiera grabar esas palabras en su memoria. Lo que escuchaba no era solo una explicación. Era un intento por corregir algo que ya no podría corregirse. Pero tal vez hubiera una oportunidad de, al menos, encontrar algo de paz. Yo no sé qué hacer con esto, Miguel. Crié a Matías como si fuera mi hijo. ¿Cómo pudiste, cómo pudimos los dos, vivir con esto oculto? Y Isabel, ¿cómo pudo mentirme todos estos años? Miguel tragó en seco y dio un paso hacia adelante. Sé que estás herido, Raúl, y con razón. Pero no puedes echarle toda la culpa a Isabel. Nosotros dos, Raúl, los dos fuimos responsables de lo que pasó. La decisión de ocultar la verdad fue mía, como también fue mía la decisión de alejarme de ti, de alejarme de nuestra familia. Raúl sintió una angustia aún mayor al escuchar esas palabras. Siempre supo que algo estaba mal, pero nunca imaginó la profundidad de la mentira. Se sentó en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos, como si intentara alejarse de la realidad que ya no quería ver. Te odié, Miguel. Te odié por desaparecer de mi vida, por dejarme con este dolor sin respuestas. Y ahora todo lo que construí se está desmoronando. Matías, lo amo como un hijo. Y eso no cambia. No importa lo que haya pasado entre nosotros. Miguel se acercó y puso la mano sobre el hombro de su hermano. Te entiendo, Raúl. Sé que estás en shock. Pero yo también amo a Matías. Él es mi hijo, y estuve tan distante de él como tú. Sé que, en el fondo, todos cometimos errores. Pero aún hay tiempo. Podemos intentar reconstruir nuestra relación, tratar de ser una familia de nuevo. Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, sacudieron a Raúl de una manera que no esperaba. Miró a Miguel, y por un breve momento, vio al hermano no como el hombre que lo había traicionado, sino como alguien que también había sido herido por la vida. No sé qué será de nosotros de ahora en adelante, Miguel. Pero tal vez podamos intentar ser hermanos de nuevo. Y, quién sabe, ayudar a Matías a entender todo esto. Miguel asintió, con los ojos también llenos de emoción. Vamos a dar ese paso, Raúl. Sé que no será fácil, pero la verdad siempre trae una oportunidad de sanación. Raúl se levantó lentamente, y por primera vez en muchos años, sintió que tal vez el peso de la mentira comenzaba a ser levantado de sus hombros. No sería una solución mágica, ni un final perfecto, pero tal vez, de alguna manera, él y Miguel podrían reconstruir la familia que ambos habían perdido de vista. Y mientras se abrazaban, con una mezcla de dolor y esperanza, la verdad finalmente los liberaba, no para borrar los errores del pasado, sino para escribir una nueva historia, con nuevos caminos, nuevos comienzos, y una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, la vida aún tenía algo que ofrecer. Gracias por haber llegado hasta aquí. Para más historias como esta, no olvides suscribirte al canal.